Hace unos 10 años, durante mi época universitaria, decidimos irnos de vacaciones a las afueras de la ciudad. Un grupo de amigas y yo, impulsadas por el deseo de aventura y compañerismo, optamos por vivir juntas por un breve periodo. Nos decantamos por una pequeña casa rural que encontramos a través de una famosa aplicación de alquileres. La casa era sorprendentemente grande, con habitaciones espaciosas y una sala enorme que invitaba a la diversión. Podíamos cantar hasta desgañitarnos, bailar como si nadie estuviera mirando y sumergirnos en la lectura de historias que hacían volar nuestra imaginación. Una noche, mientras compartíamos historias y risas en esa sala enorme, el ambiente cambió drásticamente. ¿Escucharon eso?, preguntó una de mis amigas, interrumpiendo el alegre caos. Un silencio incómodo se apoderó de la habitación mientras todas agudizábamos el oído. De repente, un crujido proveniente de las sombras del pasillo captó nuestra atención. «Debe ser solo la casa asentándose», intenté convencer a las demás, aunque mi voz delataba mi inquietud. Sin embargo, lo que comenzó como una simple escapada entre amigas, pronto se tornó en una experiencia que pondría a prueba nuestro valor y fortalecería nuestros lazos de una manera que nunca hubiéramos imaginado. En las semanas previas a un suceso que nos helaría la sangre, una de las amigas que ocupaba la habitación de la planta baja compartió con nosotros una inquietud perturbadora. «Chicas, juro que he estado escuchando pasos y ruidos extraños cerca de mi ventana por las noches», nos confesó una tarde, su voz teñida de una ansiedad palpable. La mayoría de nosotras, envueltas en una burbuja de falsa seguridad y camaradería, restamos importancia a sus palabras. «Probablemente sean solo animales o el viento», le asegurábamos, intentando convencerla, pero más a nosotras mismas, de que nuestra unión y la aparente seguridad de la casa nos protegerían de cualquier peligro. Sin embargo, aquel incidente alarmante que estaba por desencadenarse nos demostraría lo equivocadas que estábamos. Nuestra despreocupación se desvaneció una noche, cuando los mismos ruidos que atormentaban a nuestra amiga se hicieron insoportablemente claros para todas. Los pasos fuera de la casa no solo eran reales, sino que también se sentían amenazadores, como si algo o alguien se moviera con una intención desconocida. En ese momento, la tensión en el aire era palpable, y nos dimos cuenta de que la seguridad de vivir en grupo era solo una ilusión. Lo que empezó como una serie de quejas desestimadas se transformó en el preludio de una noche que pondría a prueba nuestra valentía y cambiaría nuestra percepción de la seguridad para siempre. Recuerdo que una noche, luego de haber estado todo el día fuera, nos preparamos para hacer una maratón de películas. Nos habíamos acomodado con mantas y palomitas, sumergidas en la trama de la última película de terror, sin imaginar que nuestra propia noche estaba a punto de convertirse en una escena digna de ese género. De repente, el sonido de la película fue eclipsado por un ruido perturbador que provenía del exterior. Unas risas algo macabras que nos recordaban a la película El Guasón de Joaquín Phoenix y crujidos que rompían el silencio de nuestra seguridad. Al principio, intentamos ignorarlo, atribuyéndolo a nuestra imaginación hiperactiva, alimentada por el cine de terror. Pero cuando los sonidos persistieron, nuestras miradas se cruzaron y sin mediar palabra apagamos la televisión. El silencio que siguió fue aún más aterrador, ya que las risas y los crujidos se intensificaron, confirmándonos que no era producto de nuestra imaginación. Con el corazón en la garganta, nos dirigimos en grupo hacia el segundo piso, buscando refugio en la altura y la distancia. Desde una ventana, armadas con la tenue luz de una linterna, lo vimos. Un hombre desconocido estaba afuera, su rostro pintado de rojo y con una risa siniestra, mientras nos observaba a través de pequeños huecos que había hecho en la puerta principal. La escena se volvió aún más perturbadora al notar la cámara de fotos en su mano, con la que parecía documentar el terror que nos provocaba. En ese momento, la realidad superó a la ficción de nuestras películas de terror, sumergiéndonos en una pesadilla viviente de la que no sabíamos cómo despertar. El momento en que vimos al hombre a través de los huecos de la puerta, el pánico se apoderó de nosotras. «¡Rápido, aseguremos todo!», grité, mientras corríamos por la casa intentando cerrar y bloquear todas las entradas posibles.
Podíamos sentir los ojos del intruso perforando nuestras espaldas, una sensación escalofriante que nos urgía a movernos más rápido. A pesar de nuestros esfuerzos, la presencia del hombre parecía omnipresente, como si las paredes mismas de la casa no pudieran protegernos de su siniestra vigilancia. Cuando finalmente el silencio se apoderó del ambiente, supimos que el intruso se había retirado hacia la oscuridad de la noche. Con manos temblorosas y la voz entrecortada por el miedo, una de nosotras tomó el teléfono para llamar a la policía. «¡Hey! Había alguien afuera observándonos», logré explicar con dificultad. La espera por la llegada de la policía fue la más larga y aterradora de nuestras vidas. Cada minuto se sentía como una eternidad. Aquella noche, el refugio de nuestra amistad se vio sacudido por un terror que nunca hubiéramos imaginado enfrentar. Tras aquella aterradora noche, decidimos tomar medidas drásticas para aumentar la seguridad en nuestra casa. Nos dividimos en grupos de 2 para vigilar durante la madruga y al día siguiente regresamos a la ciudad. Me llamo Carla y hace unos años, cuando estaba a punto de celebrar mi cumpleaños número 30, me encontré con un presupuesto bastante ajustado. En busca de una solución, decidí acudir a mi tía, quien generosamente me ofreció su casa de campo para la ocasión. Era una casa rústica, pero tenía su encanto, rodeada de un aire de tranquilidad que parecía perfecto para una celebración íntima. A medida que la noche avanzaba y más invitados cruzaban el umbral de la vieja puerta de madera, la atmósfera cambió radicalmente. Lo que comenzó como una reunión tranquila y controlada, pronto se transformó en una fiesta bulliciosa y desenfrenada. Risas y conversaciones llenaban cada rincón, y la música resonaba entre las antiguas paredes, creando un contraste inquietante con la soledad habitual del lugar. La noche dio un giro inesperado cuando el estruendo de nuestra celebración atrajo la atención no deseada de los vecinos, quienes, molestos por el alboroto, no tardaron en llamar a la policía. La llegada de los uniformados marcó el abrupto final de nuestra fiesta, dispersando a la mayoría de los invitados de regreso a sus hogares, dejando atrás el eco de una noche que prometía más de lo que entregó. Solo unos pocos se quedaron, movidos por un sentido de responsabilidad y camaradería, dispuestos a enfrentar el desorden que la fiesta había dejado a su paso. A medida que las horas avanzaban y la casa recuperaba su silencio, solo 3 figuras permanecíamos entre las sombras de la casa de campo: Josefina, yo y otra amiga cuyo nombre compartía conmigo, Carla. La atmósfera, antes vibrante y llena de vida, ahora se había transformado en algo más tenso y cargado, como si las sombras mismas susurraran entre ellas, tejiendo una historia diferente en la oscuridad de la noche que nos envolvía. La tranquilidad de la madrugada se vio abruptamente interrumpida por unos gritos desgarradores que resonaron a través de los pasillos, cortando el silencio. Nos miramos entre nosotros, la incertidumbre y el miedo reflejados en nuestros rostros, y sin decir una palabra, nos dirigimos hacia el origen del alboroto. Al llegar a la habitación de donde provenían los gritos, el panorama que nos encontramos heló nuestra sangre. 2 chicas, compañeras de la fiesta que habían decidido quedarse, estaban acurrucadas bajo las sábanas, temblando de miedo. Sus ojos estaban fijos en la ventana, donde la figura imponente de un hombre algo deforme, aunque no se notaba bien su rostro por el tenue resplandor de la luna. Sin embargo, sus ojos, vacíos y penetrantes, nos observaban con una calma perturbadora que contrastaba con el caos de la situación. Sin mediar palabra, todos comprendimos que no había tiempo que perder. El instinto de supervivencia se apoderó de nosotros y, empujados por un miedo extremo, corrimos fuera de la casa, tropezando en la oscuridad y el pánico. Una vez a una distancia segura, nuestros pulmones ardían mientras marcábamos el número de emergencias con manos temblorosas, implorando ayuda. La policía llegó en lo que parecieron horas, pero en realidad fueron solo minutos. Se lanzaron en una búsqueda exhaustiva, peinando cada rincón de la casa y sus alrededores. Pero el hombre, el intruso que había perturbado nuestra noche, se había esfumado como si fuera un espectro, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta. El incidente nos dejó marcados, un recuerdo permanente de la fragilidad de nuestra seguridad y de lo rápido que la normalidad puede ser arrebatada. Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones susurradas y miradas inquietas, todos preguntándonos qué intenciones tenía aquel hombre y qué podría haber ocurrido si no lo hubiéramos descubierto a tiempo.
Durante el otoño de hace 2 años, mi vida se redujo a la simple compañía de mi hijo Ricardo. Los días se desvanecían uno tras otro, hasta que un incidente en el parque alteró nuestra tranquila existencia. Recuerdo aquel día con una claridad escalofriante. Mientras jugábamos despreocupados, capté la figura de un hombre que, desde la distancia, nos observaba con una intensidad inquietante. Su cabello castaño desordenado y su piel curtida por el sol daba testimonio de innumerables días bajo su implacable escrutinio. Decidí ignorarlo, concentrándome en la risa de Ricardo, pero el desconocido se acercó con pasos decididos que rompían el silencio del lugar. ¿Ricardo?, susurró con una voz quebrada por la emoción, fijando sus ojos llorosos en Ricardo. Me paralicé, confundida por la familiaridad con la que se dirigía a mi hijo. Su comportamiento errático y su mirada perdida en algún recuerdo distante me alarmaron profundamente. Intenté mediar, ofrecer algún tipo de ayuda, pero sus palabras eran un laberinto de confusión y desesperación. «Tienes que protegerlo. Ellos vienen», murmuró antes de desvanecerse entre las sombras del crepúsculo, dejándome sumida en una mezcla de miedo y desconcierto. Aquella noche, el sueño me fue esquivo, mientras la figura del desconocido y sus crípticas advertencias se entrelazaban con la oscuridad que se cernía sobre nosotros. La tensión que había estado latente desde aquel encuentro en el parque se disparó durante la fiesta de cumpleaños de mi sobrino. Nos habíamos reunido en su casa, intentando tejer algunos momentos de alegría en medio del caos global. Pero la sombra de aquel desconocido se cernía sobre nosotros. En esa fiesta logré ver por unos segundos el rostro de aquel hombre desconocido. Tenía una mirada perdida y cabello castaño. Se veía que nos estaba acechando desde la oscuridad de los arbustos en el patio trasero. Este hecho desencadenó una cascada de miedo y paranoia. La idea de que este hombre estuviera siguiendo a nuestra familia, observándonos desde las sombras con intenciones desconocidas, era aterradora. Me consumía la incertidumbre, la angustia de no saber qué quería de nosotros o cuán lejos podría llegar en su obsesión. Cada sonido inesperado, cada sombra que se movía con el viento, se convertía en motivo de alarma. La seguridad de mi hogar se había evaporado, reemplazada por una vigilancia constante. El temor a lo desconocido y la sensación de estar siendo acechados se convirtieron en una presencia constante en nuestras vidas, un enemigo invisible del que no sabíamos cómo defendernos. A medida que los días se sucedían, la presencia de aquella enigmática figura se volvió una constante perturbadora en mi vida. Cada encuentro fortuito con ella, aunque breve, me sumía aún más en un abismo de miedo y paranoia. La veía en esquinas de calles, al borde de mi visión en tiendas, siempre una visión fugaz que desaparecía tan rápido como aparecía. Por un momento hasta cuestioné mi cordura. Decidida a enfrentar esta amenaza invisible, un día reuní el valor suficiente para intentar capturar su imagen con mi cámara, con la esperanza de tener una prueba tangible de su existencia, algo que pudiera mostrarme que no era producto de mi imaginación. Con el corazón latiendo aceleradamente, apunté y disparé la cámara hacia la figura que nos observaba desde la distancia. Sin embargo, al revisar la imagen, la sorpresa se apoderó de mí. No había nadie allí. La pantalla mostraba el escenario tal y como era, menos la presencia de la persona que estaba segura de haber visto. Este descubrimiento me sumió en una confusión aún mayor. ¿Era posible que mi mente me estuviera jugando trucos o había algo más siniestro en juego? La imposibilidad de capturar su imagen me dejó cuestionando todo lo que creía saber sobre la realidad, alimentando aún más el torbellino de temor y desconcierto que había tomado control de mi existencia. Si les pareció interesante este relato, acá les dejo un relato más para que lo disfruten.